Es un honor, un privilegio estar aquí con ustedes, con esta hermosa familia que somos todos nosotros y en este día especial. Vamos a hablar sobre lo que son las vasijas escogidas y vamos a orar en este momento antes. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro hermoso Creador y Padre. Nos has escogido como esas vasijas con las cuales tú llenas con tu amor, tu poder, tu presencia. Hoy, Señor, yo te doy gracias por haberme escogido a mí como esa vasija para traer tu palabra en esta mañana. Llena mi boca con tu palabra, Señor, que seas tú hablando por medio de tu Espíritu Santo al corazón de cada persona aquí presente en esta mañana. Que seas tú, Señor, llenando esas vidas como tú lo haces conmigo, Señor. Gracias por tu fiel amor, por tu infinita misericordia, por tu gracia y poder con que me has mirado a mí, Señor. Y porque también, Señor, nos has mirado a cada uno de los que estamos aquí. Hoy queremos poner en tu altar, Señor, este compartir, Señor, que llegue a lo más profundo del corazón de tus hijos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero contarles algo. Imagínense que el año pasado nosotros fuimos de vacaciones a Miami a visitar a nuestra hija y a ella se le ocurrió la brillante idea que quería que le lleváramos una vasija de barro, o mollo como le llamamos aquí. ¿Cuántos aquí en sus anteriores épocas de juventud recuerdan y usaron lo que son los mollos para hacer masato, cierto? Lo hacían nuestras abuelas y era muy común el uso de esas vasijas. Entonces nosotros con Ricardo nos tomamos la tarea de ir a buscar y conseguir una vasija de barro que fuera la más apropiada, además que fuera de un tamaño pequeñito porque la teníamos que llevar en la mano para que no le pasara nada. Entonces, bueno, la conseguimos, llegamos allá y empezamos a hacer el proceso de curar la tal vasija de barro. Yo hacía muchísimos años que yo ya no sabía cómo se hacía eso, entonces buscando por internet la manera de hacerlo correctamente, encontramos esos procesos y lo hicimos. Se supone que teníamos que sellar la olla para sellar los poros, para que no se saliera por ahí el masato. Efectivamente hicimos el proceso y al otro día pusimos a hacer el masato y yo sorpresa que dejamos el masato por la noche y al siguiente día se había salido por los poros, no había quedado sellado los poros. Entonces volvimos otra vez a hacer el mismo proceso, comenzamos a curarla nuevamente y la pusimos al calor del fuego, siguiendo otras instrucciones, llenándola de agua, a ponerla a hervir. Bueno, eso fue todo un procedimiento para sellar esa olla. Al final, entonces, se taparon los huequitos, los poritos, preparamos el masato, dejamos el masato, pero también otra cosa que no tuvimos en cuenta es que para que se fermente el masato, pues tiene que tener un clima también adecuado. Entonces, imagínense, todas esas cosas que tuvimos que pasar para preparar una vasija para que cumpliera un uso específico, un propósito específico. Y sin embargo, bueno, no nos quedó como quisimos, pero a ella le gustó. Y lo importante es que a ella le gustara porque de eso se trataba, era que ella disfrutara su masato. Realmente a mí no me gustó, pero a ella sí. Entonces, bueno, ahí, así como lo hicimos nosotros, de la misma forma, también que nosotros escogemos una vasija. Ustedes cuando van a comprar vasijas escogen la mejor para el uso que ustedes le van a dar, ¿cierto? El uso apropiado para eso. Y la preparamos, entonces también es importante que para que cumpla ese propósito específico, podemos ver que nosotros, ya llevando eso a la vida de nosotros como cristianos, entendiendo que somos esos recipientes escogidos por Dios, esas vasijas de barro escogidas por Dios y preparados por Él para cumplir su propósito. No es el mío, no es el tuyo, es el de Él, ¿sí?
Entonces, quiero preguntarles a ustedes, como recipiente escogido por Dios, ¿estás dispuesto a dejarte moldear? ¿Estás dispuesto a que Él te prepare a ti para cumplir el propósito que Él ha escogido en tu vida? ¿Estás dispuesto? Bueno, la verdad es que la palabra de Dios nos muestra a nosotros dónde está esto. La palabra de Dios nos muestra a nosotros que como vasijas escogidas, necesitamos primero que todo conocer quién es el alfarero. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Jeremías 18, 4 al 6. Dice, así que bajé a la casa del alfarero y vi que estaba trabajando en el torno. Estaba haciendo una vasija de barro, pero se le dañó. Así que empezó de nuevo con el mismo barro e hizo otra vasija que le quedó tal como quería. Esto es algo muy interesante porque él vio que la vasija no estaba quedando como él quería y la desbarató y volvió a hacer otra. Pero miremos qué es lo que dice el Señor ahí. Y me llegó este mensaje del Señor: pueblo de Israel, ¿es que no puedo yo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero, dice el Señor. Gracias. Entonces, ¿qué somos en las manos del Señor? Dile a la persona que está a tu lado, tú es puro barro. Pero no te preocupes, porque esto realmente es algo muy interesante. La verdad que dice aquí, ¿es que no puedo yo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? ¿Será que duele o no duele cuando el Señor nos coge en sus manos y empieza a moldear nuestra vida? Cuando empieza a mostrarnos las cosas que no son muy agradables a sus ojos y que Él quiere hacer de ti y de mí la mejor vasija, el mejor recipiente, ¿sí? El recipiente útil en sus manos para su propósito. Entonces, teniendo presente eso, empecemos a mirar nuestra vida. Empieza a mirar tu vida. ¿Cómo ha sido hasta este día? ¿Cómo ha sido ese moldear del Señor en tu vida? ¿Le has permitido al Señor ese moldear realmente? ¿O te has resistido? Porque también pasa, ¿no? Y dice, y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. ¿Nosotros somos qué? Y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. ¿Por quién hemos sido formados nosotros? Por el Señor. Dios ha formado tu vida. Dios te dio a ti la vida. Hoy estamos celebrando el Día de la Madre, sí. Esas madres que han sido recipientes escogidos por Dios para tener una vida ahí guardada por 9 meses. Un desarrollo, un cambio total. Y muchas mujeres hemos tenido que pasar por situaciones difíciles durante nuestros embarazos. ¿Hay alguien aquí que tuvo dificultad en su embarazo? Un peligro de aborto, un peligro de enfermedad, o sea, complicaciones diferentes, ¿sí? Pero sin embargo, llegamos a dar a luz hijos e hijas. Nosotras como mujeres hemos sido escogidas por Dios para ser esos recipientes de vida. Pero ¿qué vida es la que nosotros estamos trayendo a esos hijos? ¿Qué vida es la que nosotros estamos ofreciendo a aquellos que están a nuestro cuidado? Aquellos que Dios puso en nuestras manos, entendiendo que todos somos formados por Él. Sigamos. Aquí dice Romanos 9, 20, 21. Dice, hombre, no salgas con esas. Solo eres un ser humano y no tienes derecho a pedirle cuentas a Dios. La olla de barro no le puede decir al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene derecho a decidir qué quiere hacer con el barro
y puede hacer del mismo barro un fino jarrón o una jarra ordinaria. Ahora, ¿cuál es el uso que le has dado a tu vida hasta este día? ¿Cuál es el uso que le has dado a tu vida? ¿Cómo te has visto tú como esa creación de Dios? Piensa un momento en ti. ¿Realmente le has dado el valor que Dios le dio a tu vida? ¿La has cuidado como Dios la ha querido que tú la cuides? ¿Has valorado esa obra de Dios en tus manos? Alguna vez, en mis épocas difíciles, aunque todavía las sigo teniendo, yo me trataba muy mal a mí misma. No me quería ni poquito. Me miraba al espejo y me caía mal. No tenía con quién más pelear sino conmigo. Entonces, un día yo me levanté en una de mis crisis y me levanté y era llore y llore y llore y llore. Y Ricardo no sabía qué hacer conmigo. Él estaba angustiado porque no sabía qué me estaba pasando a mí. Y entonces yo estaba tendiendo la cama y de un momento a otro, empecé a gritarme a mí misma, es que yo me odio con todas las fuerzas de mi corazón. Me odiaba a mí misma. Me odiaba a mí misma porque me había equivocado, porque había cometido errores, porque no daba la talla, porque era imperfecta, porque no apreciaba quién era yo y no podía ver nada bueno en mí. Aunque todo el mundo me decía, eres muy linda, yo me veía como el patito feo. Mi esposo me decía, eres muy inteligente, y yo, tan mentiroso. Yo, no veía nada bueno en mí. Hasta que un día Dios me dijo, ¿por qué menosprecias la obra de mis manos? Y yo me quedé pensando, ¿la obra de sus manos? ¿Cuál es la obra de sus manos? ¿Qué estoy menospreciando yo? Esa soy yo. Yo estaba menospreciando la obra de Dios en mí, porque yo había sido su creación, porque Él me hizo a mí, me formó a mí. Y entonces yo decía, Señor, yo peleaba con el Señor porque creía que Él se había equivocado conmigo. Y ahí ese versículo me llega a mi corazón porque yo altercaba con el Señor y cuestionaba que Él se había equivocado conmigo, que yo no había sido creada de la manera correcta. ¿Sí me hago entender? Pero entonces Dios empezó a trabajar en mi corazón de que yo estaba equivocada, que yo no había sido un accidente de la naturaleza, que no había sido una equivocación de mis padres en las cuentas de ellos, no, que Él me había creado a mí con un propósito específico. Y la verdad es que, como dice en la palabra, de lo vil y menospreciado del mundo, nos ha escogido Dios, algunos de nosotros, por lo menos estos dos que estamos aquí. De lo vil y menospreciado, que nadie daba un peso por nosotros, que nadie creía que nosotros pudiéramos servir para algo bueno, pero Dios sí creía en nosotros. Saben, a mí me ha costado mucho trabajo creer que yo soy buena para algo, pero Dios me ha convencido de una manera tan especial que ya estoy empezando a creerlo. ¿Sí? Desde su óptica Él me ve con unos ojos de amor hermosos. Desde mi óptica estoy aprendiendo a verme con ojos de amor y ternura y misericordia, que aunque me equivoque, aún el Señor me sigue amando. Y la cuestión es importante que tú también puedas empezar a mirarte como Dios te ve. Deja ya todos esos esquemas y deja de pelear con Dios por hacerte como te hizo. Porque es que Dios no se equivocó contigo. ¿Es posible que tus padres se hayan equivocado contigo? Sí.
Es posible que tus padres no hayan hecho la tarea para lo cual Dios los escogió como padres. Sí, pero eso no justifica que Dios, o lo que tú piensas de Dios, en que Él se haya equivocado contigo. Al contrario, la verdad es que aquí a mí me tocó muy fuerte en esa parte en cuanto a que dice, solo eres un ser humano y no tienes derecho a pedirle cuentas a Dios. ¿Hay alguien aquí que le ha pedido cuentas a Dios? Yo le pedía cuentas a Dios cada rato. Empezaba, tú no eres justo. Si tú dices que me quieres, ¿por qué permites que me pase eso a mí? ¿Por qué permites que yo sufra? ¿Por qué permites que a mis seres queridos les pasen cosas que no son correctas, que no son justas, a mis ojos? Porque mi visión es muy corta, pero Dios tiene el panorama de todo. Y nosotros no entendemos muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor, pero Dios sí sabe por qué y para qué las permite. Volvemos otra vez a aquello de, Él es el alfarero y Él te ha escogido a ti. Quiero que hagas una cosa en este momento. Pon tu dedo en tu pecho y di, mí mismo, tú eres especial y vasija escogida para grandes cosas. No te deseches, ni creas a nadie lo que dicen de ti. Porque Dios dice algo diferente de ti. Miren, algo que yo he aprendido es que la culpabilidad, la vergüenza, la condenación, es lo que el diablo utiliza para querer destruir estas vasijas escogidas y especiales para Dios. Él quiere destruir porque su tarea y su único fin en esta tierra es destruir la obra de Dios. Y lo va a hacer si nosotros lo dejamos. ¿Usted va a dejar que Satanás destruya su vida? Entonces créale a Dios. Créale a Dios. ¿Cuántas mentiras usted ha creído del diablo que le dice usted no sirve para nada, usted no tiene futuro, usted no hace nada bien? Miren, ¿de qué le sirvió estudiar esa carrera si ni siquiera la puede ejercer? ¿Sí me hago entender? O sea, estamos creyendo las mentiras del diablo en lugar de creer lo que Dios dice de nosotros, lo que Dios dice de ti. Y Dios te ha dado a ti el valor, un precio muy alto, Él pagó, porque te estima como gran cosa. ¿Sí me hago entender? Tú eres más que valioso para Dios. Pero Él necesita que nosotros podamos entender que sus planes y que lo que sucede a nuestro alrededor no es su culpa. No es la culpa de Dios. Y dice acá, ¿qué aflicción espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla, qué torpe eres. Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre, ¿por qué nací? O le dijera a su madre, ¿por qué me hiciste así? Tal vez un recién nacido no le puede decir eso a sus padres, pero espere que crezcan un poquito y puedan hablar. Y empiezan, ¿o no? Yo, ¿por qué nací? ¿Por qué me trajiste a la vida? Yo no quería nacer. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso como un reproche? Y en estos últimos tiempos los niños, los jóvenes, se la pasan llorando y diciendo, ¿por qué nací? Yo no quiero vivir, yo quiero irme de este mundo, yo no sé para qué estoy aquí. Pero la verdad es que hay una esperanza de vida. Pero necesitamos entender que nuestra pelea no es contra Dios. No tiene que ser contra Dios. ¿Ustedes saben cuál es el peor enemigo de nosotros?
Ponga este dedo aquí. Su peor enemigo es usted mismo, porque no hace sino cuestionarse todo. Porque si fracasó, ¿por qué fracasé? No sirvo para nada, soy un inútil. Mis papás se equivocaron, Dios se ha equivocado, Dios no está conmigo, Dios no me ama, Dios está lejos. ¿Sí o no? ¿O estoy yo sola en esto? La cuestión es que realmente es tremendo cuando nosotros decimos, Dios, tú te equivocaste conmigo. Cuando no le damos la oportunidad a Dios de que Él nos muestre que Él es el Todopoderoso, el que está por encima de nosotros mismos, el que está por encima de lo que sentimos, el que está por encima de lo que vemos, el que está por encima de lo que hablamos y decimos. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque es que Dios está interesado en que a través de las circunstancias difíciles que pasamos, dejemos de mirarnos a nosotros mismos, de llorar sobre la leche derramada, de estar sonándonos los mocos, valga la palabrita, y nos paremos firmes. Miren, en estos últimos días hemos tenido una situación muy, muy, muy difícil y dolorosa para nosotros. Y yo tuve que tomar una decisión. Cuando comenzó todo, Dios me dijo a mí, confía en mí. Y yo, ok, voy a confiar en ti. Cuando yo empecé a ver cómo empezaron a darse las cosas, mi corazón se fue arrugando, llorando. Yo decía, no puede ser que esté pasando esto. ¿Se acuerdan la prédica mía, cierto, de él? Sí, salí de esa y entré en otra. No fue sino que me bajara aquí y al otro día ya supe, empezó otra. Y yo, pero ¿por qué no me dejan levantar siquiera? ¿Sí? Y entonces empezó la otra crisis. Y yo, bueno, a ver, ¿dónde quedó todo lo que yo dije? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedaron mis palabras? ¿Dónde quedó mi confianza que yo había dicho que iba a depositar solo en Él? Porque saben una cosa, miren, cuando nosotros estamos bien, Dios, ¡ay, qué rico con Dios! Pero cuando empezamos a ver que las cosas no salen como queremos, entonces nos olvidamos de Dios y empezamos a pensar, ¿cómo voy a salir adelante de esta situación? Yo, solo. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? ¿Cómo voy a solucionar este problema yo, sola? Se obnubila el entendimiento. Miren, yo no tenía cabeza sino solo para eso. Y tenía que predicar. Y no tenía ni idea qué iba a hablar. Y yo, Señor, ¿cómo me puedes hacer esto a mí? En este momento. Sin embargo, Él me dijo, confía en mí, y guardó silencio. Y yo, pero ni siquiera me hablas. Pero dime algo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Por lo menos dame una pista, ¿cómo debo reaccionar? No, yo sabía qué tenía que hacer. Yo tenía que cerrar mis oídos a todo lo que escuchaba por fuera y tenía que abrir mis oídos a lo que Él decía. Pero no me decía nada. Sin embargo, yo tuve que tomar una decisión, a callar mis pensamientos, a callar esos sentimientos y emociones revueltos en mi corazón, que como madre, que como ser humano, que como un hijo de Dios, estaba viviendo en mi interior. Y por momentos estaba tranquila, por momentos buscaba a Dios. Es una cosa muy difícil. La verdad, el miércoles hablábamos con las mujeres en el seminario de mujeres responsables en cómo conocer la voluntad de Dios. Y miren, algo que Dios ha hecho conmigo desde que yo lo conozco es hablarme a mí a través de mí. Porque en las mismas crisis que yo he vivido,
Dios mismo me habla a mí para que yo pueda entender cuál es el propósito de lo que yo he tenido que pasar en mi vida. Y esa es como la mejor enseñanza, porque a veces uno escucha todas las buenas intenciones de la gente en decirte, en darte ánimo, pero cuando las palabras de Dios llegan a través de tu propia boca, para ti, tienen más significado porque es Dios contigo directamente. Y es algo que no podemos refutar. ¿Cómo vas a refutar tú a Dios hablando a través de tu boca? ¿Sí me hago entender? Entonces la cuestión aquí dice, discute la olla de barro con su hacedor. ¿Por qué de pronto tú no piensas un momento ahí? ¿Cuántas veces has discutido tú con Dios? Porque piensas que Dios se equivocó. No, Él no se ha equivocado. Vemos nosotros también muchos padres que se quejan de sus hijos. Muchas mamás. Hoy estamos aquí como mamás, entonces vamos a llevar más, ¿ok? Mamás. Como mamás nos quejamos, y es que ese muchachito tan desordenado, igualito al papá. Todo lo malo de nuestros hijos es del papá. Todo lo bueno es de la mamá. ¿O no? Y viceversa, ¿no? Sucede también por el otro lado. Ah, es que ese chino es igualito al papá. La machera. Todas las mañas las ha aprendido de mí. Excelente hijo. ¿Sí? Vemos cómo los padres se quejan de sus hijos y ¿saben qué? Cuando nosotros nos quejamos de nuestros hijos, nos estamos quejando de nosotros. Porque ¿qué están haciendo nuestros hijos? Son copia de nosotros. Copiaron nuestros errores, copiaron nuestro ejemplo. Y es que la cuestión es que nuestros hijos siguen el ejemplo de sus padres. Entonces, cuando tú te vayas a quejar de tu hijo, primero mírate a ti mismo o a ti misma y piensa, oh cielos, eso es copia mía. Yo tuve que vivir con mis hijos eso. La verdad, yo nunca me consideré una buena madre para mis hijos. La verdad, Dios se encargó de cuidar a mis hijos, a nuestros hijos. Porque con esos padres que tenían ellos, pobrecitos. Pobrecitos. Pudieron haber terminado como unos indigentes. Y sin embargo, en cierta forma, estaban solitos. ¿Y qué es un indigente? Es una persona que está abandonada, que se siente huérfana, que se siente sola, desprotegida. ¿Cuántos indigentes no tenemos nosotros en nuestras casas y no nos damos cuenta? Porque estamos tan ocupados pensando solamente en mis problemas y en cómo se los resuelvo yo, que se nos olvidó que tenemos una cola. Y esa cola anda detrás de nosotros. Y a donde vayamos nosotros, están ellos. Son nuestros hijos. ¿Y qué es lo que nosotros estamos dejándole a nuestros hijos? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la crianza? Estábamos viendo en el diplomado viernes y sábado sobre el ciclo vital de las familias. Y la verdad, wow, yo me quedé sorprendida de cuántos errores cometí. O sea, yo sabía que había cometido muchos errores, pero con lo que estaba enseñando nos decía, uy, la misericordia de Dios para con nuestros hijos, única. Padres viciosos, drogadictos, alcohólicos, sinvergüenzas.
que andaban de rumba en rumba, con 2 niños ahí pequeños en la casa, que veían cómo metíamos vicio ahí. Hijos más sanos, hijos consagrados al Señor, hijos cuidados por el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, yo quiero decirles a ustedes algo. Si Dios hizo eso con nosotros y cuidó a nuestros hijos porque Él fue el que los formó, no fuimos nosotros. Por nosotros esos hijos se hubieran perdido. Pero Dios los miró a ellos y a nosotros con ojos de amor y misericordia. Porque tenía planes tanto para nosotros como para cada uno de ellos. Yo quiero decirte a ti, papá, mamá, ustedes han sido escogidos por Dios para que sean un modelo para sus hijos. Pero no se culpen si se equivocan, cuando se equivocan. Porque como seres humanos nos podemos equivocar. Y de hecho lo hacemos todo el tiempo, ¿o no? Pero, a ver, el látigo que usaron para latigar a Jesucristo, ¿es el que tú usas para latigarte a ti mismo? ¿Cuán duro te das a ti cuando te equivocas con tus hijos? Y entonces empiezas a echarte látigo, porque me equivoqué. Yo soy la más mala mamá o el más malo papá. O podemos irnos al otro extremo. Usted no tiene derecho a decir nada porque yo soy su papá y a mí me respeta, o a su mamá. Yo soy su mamá y a mí me respeta. Yo hago lo que quiera con usted porque usted es mi hijo. ¿Alguien oyó de pronto esas palabras por ahí? ¿Sí me hago entender? La cuestión es, el hacedor es Dios. Pero, ¿qué nos dice el Señor aquí? Tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino ¿de quién? A mí eso me parece hermoso. Mírate un instante. Examina tu hermoso cuerpecito. No mires las medidas ni nada de eso. Solo examina tu hermoso cuerpecito. Dice ahí, ¿tenemos este qué? ¿Este qué? ¿Este qué? Tesoro. ¿Quién es el tesoro? No eres tu mamita o papito, no, qué pena. El tesoro es Dios. Tenemos este tesoro que es Dios en esta vasija. Ahí sí puede decir, esta es la vasija, yo. La vasija soy yo. El tesoro es Dios. Pero dice, para demostrar que este extraordinario poder que obra en tu vida no viene de ti. ¿No viene de quién? No viene de ti. Bájate de esa nube creyendo que tú eres el chacho o la chacha. No, olvídate de eso. Dice, viene de Dios. El tesoro que tenemos en nuestra vida es el Señor. Y el Señor te ha capacitado a ti para grandes cosas. ¿Cuántas veces te has caído? ¿Cuántas veces te han ayudado el Señor a levantarte? ¿Quién es el que te levanta a ti? Tú en tu fuerza y en tu positivismo, y es que voy a pensar bien para que me vaya bien. ¿Recuerdan lo que decíamos? No. Miren, en la escuela que yo he vivido, en cuanto a lamer mis lágrimas, no me ha servido para nada. No me ha servido para nada. Este templo que Dios escogió, no lo escogí yo, fue Dios quien lo escogió. Tú eres templo, tú eres casa de Dios, tú eres tesoro para Dios. Y ese tesoro lo llena con otro tesoro, que es el tesoro del Señor. ¿Sí me hago entender? Entonces, necesitamos tener claro que el hacedor es Dios,
que somos vasija para que Él llene con su poder. Que las cosas no van a salir como queremos 100%, no. Pero ¿saben qué? Que a pesar de lo que tú estés viviendo en este momento, no estás solo, no estás sola. El Señor está a tu lado, contigo, acompañándote. Entonces, quiero decirles aquí algo, esto. Teniendo claro que nuestro alfarero es el Señor y quiere hacer de cada uno de sus hijos una vasija útil para un uso especial, necesitamos tomar la decisión de permitirle a Él que transforme todo nuestro ser. ¿Estás dispuesto a permitirle al Señor que transforme tu ser? Uy, ¿estás dispuesto a permitir que el Señor transforme tu ser? Bueno, eso sonó mejor. ¿Estás dispuesto a que el Señor transforme tu ser? Pilas, ¿no? Ustedes dijeron amén. El Señor los escuchó. Y el Señor va a empezar a trabajar en ti. Y el Señor va a empezar a moldear tu vida. No como tú quieres, sino como Él quiere. Para grandes cosas. Mira, Dios utiliza todo lo que Él ha puesto en nuestra vida. Talentos, habilidades, defectos. Situaciones difíciles. Nosotros tenemos un gran ejemplo aquí y es Juan Manuel Montañez. Y la verdad estábamos hablando en estos días de Juan Manuel. Menos mal que él está aquí, me está escuchando. Y él sabe que yo sé lo que él pasó, porque lo vivimos muy cerca. Y sabe de qué estoy hablando. Él en ningún momento pudo ver algo bueno para su vida con lo que le estaba pasando cuando estaba viviendo las situaciones difíciles. Pero hoy, después de tanto tiempo de ver cómo Dios puso su mano sobre él, cómo lo pulió, cómo lo ha moldeado a su manera de ser, no a él, sino a Dios. Y él ahora puede ver el fruto. Y apenas es el comienzo de algo. Porque Dios viene con muchas cosas, pero nosotros necesitamos entender que hay muchas personas que teniendo todos sus miembros completos, se sienten minusválidos, se sienten impedidos, emocionalmente impedidos. Pero tenemos un ejemplo muy grande para vivir vidas victoriosas. Y vidas victoriosas no quiere decir vidas exitosas en el buen sentido de la palabra, porque vienen fracasos, vienen momentos difíciles, pero algo que yo he aprendido a través de mi vida también es que al toro de casta se le conoce. Aquí alguien sabe de toros. Porque cuanto más castigo recibe, más levanta la cabeza. A mí me atormentaba ir a ver a las corridas de toros porque mi papi nos llevaba y yo sufría por el pobre toro, no por el torero, sino por el pobre toro, porque me parecía muy terrible el castigo que le daban a un animal que no tenía nada que ver, no tenía culpa, simplemente era para agradar a una cantidad de personas que pensaban diferente en cuanto al castigo. Y yo quiero decirles, cuando nosotros somos castigados en el buen sentido de la palabra, cuando somos probados por fuego, ¿saben qué debemos hacer? Levantarnos con más fuerza. Levantar nuestra cabeza creyendo y mirando al invisible, porque Él sabe todo de ti y de mí. Y Él conoce lo que hay en tu corazón. Él sabe las luchas que tú tienes.
Él sabe tus debilidades, tus temores. Y cuando nosotros podemos hacer eso, permitir que Él transforme todo nuestro ser, vamos a ver que, ¿por qué? ¿Por qué? Porque entendiendo que Él es tu creador y quiere lo mejor para ti. Dice el Salmo 139, Señor, tú me has examinado y sabes todo de mí. Tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aunque me sienta lejos de ti, tú conoces cada uno de mis pensamientos. Dice ahí, aunque me sienta lejos de ti. ¿Cuántos se han sentido lejos de Dios cuando están pasando por situaciones difíciles? Yo también me he sentido lejos de Dios cuando no escucho su voz, pero no quiere decir que Él no esté. Él está ahí. Dice, tú conoces cada uno de mis pensamientos, sabes para dónde voy y en dónde me acuesto. Tú sabes todo lo que hago. Señor, tú sabes lo que voy a decir aún antes de que las palabras salgan de mi boca. Tú siempre estás a mi alrededor, adelante y detrás de mí. Siento tu mano sobre mí. Lo que tú sabes de mí es demasiado profundo, va más allá de lo que puedo entender. Tu espíritu me acompaña a todas partes, no puedo escapar de tu presencia. ¿Cuántas veces has querido escapar de Dios? Y te has querido ocultar. Hacer como el avestruz cuando entierra la cabeza. Yo antes, ¿saben qué? Yo no entendía qué quería decir eso. Cuando me decían, es que usted quiere enterrar la cabeza como el avestruz. ¿Saben por qué hace eso el avestruz? Porque el avestruz tiene un cerebro muy chiquitico. Y pues un pobre animal. No piensa. No tiene inteligencia. El cuerpo tan grande que tiene el avestruz. Y mete la cabecita y cree que ya, nadie lo va a ver. Eso es lo que piensa el avestruz. Y yo cuando entendí eso, yo soy como un poquito lenta para entender los cuentos o las cosas que son así. Alguna vez Anderson Alfaro, mi yerno querido, íbamos en el carro y él llegó y dijo, había una vez truz. Y yo, todos se reían. Yo me quedé pensando, había una vez truz. ¿Eso qué quiere decir? Como a la media hora me reía sola. Y yo, ¡ay, ya entendí! Había una vez truz. Y yo, por fin lo entendí. Él es experto en decir unos cuentos que yo no entiendo, pero yo me río después de la hora. ¿Sí? Me pasó lo mismo que al avestruz. Creía que me podía esconder de Dios solamente dejando de pensar en Dios, concentrándome en mí. ¿Sí? Muchos buscamos escondites de una manera u otra, creyendo que nos podemos esconder de Dios. Y dice, tú hiciste todo mi ser, tú hiciste todo mi ser, tanto mis sentimientos como mi cuerpo, desde que me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre. Tú sabes todo de mí. Tú viste mis huesos crecer mientras mi cuerpo se formaba en el vientre de mi madre. Tú viste formarse cada parte de mi cuerpo, todo ya estaba escrito en tu libro. Fueron formadas a su debido tiempo sin faltar una sola de ellas. Aquí en esto nosotros vemos, ¿quién fue el que te diseñó a ti? ¿Fue tu mamá y tu papá? No, fue Dios. Por eso digo, Dios no se equivocó contigo ni conmigo, porque nos hizo como Él quería que fuéramos. Somos sus hijos, su creación perfecta. Aunque somos imperfectos humanamente hablando, sí cometemos errores, nos equivocamos, sí. No damos la talla de pronto para nosotros mismos, porque muchas veces es para nosotros mismos, que recibimos las mentiras del diablo, como yo les digo, más que la de Dios. La verdad, fuimos diseñados directamente por Dios. Él se tomó
el trabajo de diseñarte como el mejor arquitecto, como el mejor diseñador. Puso cada detalle en tu vida que Él quería. Tú viste formarse cada parte de mi cuerpo, todo ya estaba escrito en tu libro. Y la verdad es que tenemos que creer que Dios no se equivocó con nosotros, no se equivocó contigo. Veamos lo que dice aquí en el Salmo 138:8. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Quiero que por un momento vayas a tu Creador, cierra tus ojos en este instante y piensa un momento en ti. Todavía no. Piensa un momento en ti. Piensa en que no fueron tus padres los que te escogieron a ti. Piensa en que tú no escogiste tus padres. Fue Dios quien escogió tus padres. Fue Dios quien te puso en ese hogar. ¿Para que tus papás acabaran contigo? No. No para que tus papás acabaran contigo o para que tú acabaras con tus papás. No. Él escogió el hogar donde te puso porque Él tiene un plan, un propósito perfecto. Y Él cumplirá ese propósito en tu vida. Dice Filipenses 1:6, Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Lo que pasa es que nosotros no le creemos a Dios. Dice, Dios empezó un trabajo en ti. Mírate como un trabajo que aún no ha culminado. El proceso empezó en tu vida, Dios lo comenzó, pero Dios lo va a perfeccionar. Y cada día te lo está mostrando. Pero aquí dice Isaías 43, pero ahora, oh Jacob, o podemos decir, pero ahora, Efraín, escucha al Señor quien te creó. Oh, Humberto, el que te formó dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. ¿Quién pagó el rescate por tu vida? El Señor. Ese versículo tiene nombre propio, ponle el nombre tuyo, porque es escrito para ti. Dice, te he llamado, ¿por qué? Por tu nombre. Eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Él te cuida, Él te sostiene. ¿Saben una cosa? Tal vez Dios no impida que el problema llegue a tu vida, pero te va a llevar a flote hasta el otro lado. Tal vez tú no veas salida en este momento para la situación que estás viviendo, pero Dios tiene el panorama completo. Habla con Él, pregúntale a Él, búscalo a Él, desahógate con Él, porque Él sabe lo que tiene y lo que es mejor para ti. Dice Miqueas 6:8, pero ya Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. ¿Estamos siendo justos? Nos quejamos de injusticia todo el tiempo.
Es que este mundo es injusto, es que este gobierno es injusto, es que mis padres son injustos, es que mi marido es injusto, es que Dios es injusto. Todos son injustos menos tú y yo. ¿Sí? Dice, que sean justos los unos con los otros y que sean, ¿qué? Bondadosos con los más débiles. ¿Quién es el más débil? Para ti. Coge este dedo y señálate. Porque el más débil eres tú mismo. Los más débiles somos cada uno de nosotros. Porque ¿quiénes necesitamos ayuda? ¿Nosotros o Dios? Dios es el Todopoderoso. ¿Pero qué dice Él? Dios quiere que ustedes sean justos, empezando contigo mismo. Que dejes de maltratarte a ti mismo, que dejes de culparte a ti mismo porque las cosas no han salido como tú quieres. Hay padres y madres que lloran y sufren porque sus hijos se han desviado, porque se han ido tras las drogas, se han ido tras el homosexualismo, se han ido tras una reja, porque han tomado malas decisiones. Pero papá, mamá, ya es hora de que tú mires tu vida como Dios quiere que tú la mires. No te castigues más. No te condenes más. Dale a Dios la oportunidad de que Él sea tu Redentor, tu Salvador, el que te saca adelante de todas las situaciones difíciles, porque Él quiere hacer eso. Quiero que veamos esto para que puedas pensar por un momento. Somos vasijas de barro escogidas por Dios para un uso especial. Y teniendo la certeza de que nuestro Creador y Padre nos ama y está interesado en que seamos preparados para cumplir su propósito, dispongamos todo nuestro ser para que sea una realidad en nuestra vida. Hoy el Señor te está diciendo, tú eres mi vasija escogida. He puesto mis ojos en ti porque eres especial para mí. Eres mi especial tesoro. ¿Sabías que Dios te ve a ti como ese especial tesoro? ¿Sabías que Dios te ve a ti justificado delante de su Hijo Jesucristo? Quien fue el que tomó tu lugar, quien fue el que pagó por ti. ¿Por qué sigues pagando lo que ya fue pagado? ¿Por qué no te paras y empiezas a pelear por tu vida, por tu familia? El Señor llama lo que no es como si fuera. Cuando mi esposo no era, yo tomé esa palabra. Él llama las cosas que no son como si fueran. Y yo veía a mi esposo en la cruz de Cristo, renovado, transformado, de bendición, libre, otra persona, el que Dios quería que él fuera. Si tú tienes personas a tu lado o tu propia vida, ve a la cruz de Cristo y dile al Señor, entrego todo lo que en este momento yo soy, para que tú me transformes y hagas de mí lo que tú quieras que yo sea. Moldéame, aunque me duela, aunque me cueste, porque sé que quieres lo mejor para mí. Pero eso es difícil, y yo sé que es difícil. Pero cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, vamos a tener una vida feliz, llena de gozo, porque vemos el fruto de Dios en nuestra vida. No mi fruto, el fruto de Dios. Y la manera en que nosotros podemos llegar a eso es humillándonos delante de Dios, es reconociendo, Señor, yo solo no puedo, te necesito a ti. Necesito que me saques de esta apatía espiritual en la que vivo. Necesito que me saques de este adormecimiento espiritual en el que estoy. Necesito que me saques de esta esclavitud en que estoy viviendo y destruyendo mi vida. Dios es el Dios de los imposibles.
Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y para Dios no hay causas perdidas. Todos somos sus hijos. Todos somos hijos pródigos que hemos regresado al Padre. Somos sus hijos amados, escogidos por Él. Y yo quiero invitarte en esta mañana, si tú sientes que tú necesitas, como esa vasija de barro, permitirle al Señor que Él te moldee, párate y pídele al Señor: Señor, moldéame, transforma lo que hay en mi interior, haz que yo me vea como tú me ves, dale sentido a mi vida, dale propósito para que yo pueda levantarme de este adormecimiento, de esta apatía, de esta religiosidad en que estoy viviendo. Porque el Señor no quiere la religión, Él quiere personas que estén dispuestas a ceder sus derechos al Señor para que Él haga una obra nueva en tu vida, para que le dé valor a tu vida, porque tú eres valioso para Él. El Señor hará de ti el hombre y la mujer que Él quiere que tú seas. Yo los invito para que ustedes levanten sus manos y le podamos decir al Señor en este momento: amado Padre, yo estoy delante de ti, reconociendo que soy una vasija de barro, que necesito ser quebrantada por ti, que necesito volver a ser formada por ti, para dar un fruto pasible de justicia, porque necesito que tú me llenes con tu fuego de amor, de poder, que yo pueda con mi vida tocar los corazones de aquellos que están mal. Hoy yo pongo en tus manos mi vida, mi familia, mis seres queridos que no quieren saber de ti. Hoy yo los pongo en tus manos para que ellos puedan ser llenos de tu presencia, llenos de tu amor, llenos de tu Espíritu Santo, que yo pueda verme como alguien valioso para ti, que no tenga que mendigar amor en ninguna parte, porque lo tengo en ti completamente, que no tenga que mendigar favores a nadie, porque te tengo a ti, el dueño del oro y de la plata, al que le pertenece todo lo que existe, y que yo también te pertenezco a ti. Sana mis heridas, restaura mi corazón, que yo pueda arrodillarme delante de ti, reconociendo que tú estás por encima de mí y no hay nadie más por encima de ti, porque eres el Todopoderoso, eres el gran yo soy, eres el principio y el fin de todas las cosas. Dice el Señor: yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y como dice Isaías, como el que recibe consuelo de la mamá, así yo los consolaré a ustedes. Ustedes no están solos, dice en Job: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte, y cuando mi piel haya sido destruida todavía veré a Dios con mis propios ojos. Vamos a terminar con esta canción, vamos a darle gracias porque Él es nuestro Redentor y está vivo y es todopoderoso. Y quiero decirle a los jóvenes que están allá atrás que la vida de ustedes tiene un valor muy alto y que ustedes tienen que verse como Dios los ve a ustedes. No se vean como simples y pequeños inútiles, sino como grandes y poderosos gigantes en el nombre de Jesús, porque así los ve Dios a ustedes. Tu
puedes señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Allí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay mejor lugar, Señor. No hay mejor lugar, Señor, que estar a tus pies, postrado, Señor, pidiendo, suplicando, Señor, que tú continúes adelante con la obra, Señor, que iniciaste en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Moldéanos, Señor. Trabaja en nuestras vidas, Señor. Forja tu carácter en cada uno de nosotros, oh Dios. Haz tu obra, perfecciona, Señor, tu obra. Te lo pedimos porque sabemos, Señor, que tú eres Padre amante, Padre perdonador, y que tú, Señor, forjas a todo aquel que tomas por hijo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por amarnos como nos amas. Gracias por habernos adoptado, Señor, como tus hijos. Por todas las innumerables bendiciones, Señor, que nos das como herencia. Gracias, bendito Dios. Te amamos, te bendecimos. A ti sea la gloria, la honra, el reconocimiento, la gratitud, el poder, desde ahora y para siempre. Gracias, amado. Te bendecimos. Un aplauso fuerte al Señor.